Les doy la bienvenida a alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a este espacio dedicado al área de tecnología de la estrategia Aprende en Casa. Yo soy su maestro, Enrique Guzmán Rojas, y el tema que revisaremos en esta sesión es nuestra solución técnica, con el propósito de representar las mejoras a un proceso o producto, considerando la evaluación previa del sistema tecnológico. Y para el desarrollo de nuestro tema, hoy contamos nuevamente con la participación del maestro David Gerardo Quintero Miranda. Es un placer estar aquí. Como en cada sesión, es importante recordarles que tengan a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema. Alumnas y alumnos, David, ¿están listas y listos para resolver el problema técnico que planteamos la sesión anterior? ¿Qué te parece, Enrique? Si vemos un video sobre la justificación y los objetivos del proyecto. Perfecto. Si todo está listo, vayamos a verlo. Justificación y objetivos de un proyecto o solución técnica. Considerando los recursos que tiene el náufrago, iniciemos un proyecto. Algunos de los problemas y necesidades que hay en nuestra comunidad entrañan otros más, generando una cadena de situaciones que podemos ir resolviendo de acuerdo a la urgencia que presente cada una. Por ejemplo, la basura provoca la concentración de fauna nociva como cucarachas, ratas y moscas, de modo que la situación problemática no son los desechos propiamente, sino el mal manejo que hacemos de ellos. No es una necesidad estética, es mantener nuestro espacio limpio en nuestra comunidad. Es contaminación, la contaminación nos afecta a todos. Vamos a recoger todo este PET que está aquí regado, tráiganse los costales. Hacer un diagnóstico detallado de la situación nos da la oportunidad de plantear una solución posible de realizar, a través de un plan de trabajo que tenga orden en las actividades a realizar. ¿Qué problemas han detectado en su escuela? ¿Qué están haciendo para solucionarlos? La laguna ya está muy contaminada a causa de todas estas botellas. Esta contaminación, como les decía hace un rato, nos causa fauna nociva, es decir, en algunas ocasiones causarnos muchas enfermedades. Entonces, por eso tenemos que limpiar nuestra laguna. Una vez identificadas las necesidades de una comunidad, podemos empezar a diseñar las acciones para solucionar los problemas detectados. Una solución es la elaboración de un proyecto, pero que sea generado por personas de la misma comunidad y a partir de sus propios problemas. El proyecto deberá considerar una o varias acciones para encontrar solución a cada problemática identificada. La esencia de un proyecto es fijar una meta y alcanzarla en un tiempo determinado. Los elementos que constituyen un proyecto son la justificación, los objetivos, el plan de trabajo, la programación y el cronograma. Albeni ya solucionó su problema de agua. ¿Cómo puede nuestro amigo náufrago solucionar su problema de comida? También debe proteger su vivienda. Necesita ordenar sus ideas y planear sus acciones. Son muchas actividades. Habrá que poner orden. ¿Le ayudamos? ¿Qué les parece si vamos al botón de notas a ver qué nos muestra? Bueno, ¿y ahora qué va primero? No sé, ¿alguien sabe? La justificación del proyecto implica argumentar las razones por las cuales se emprenderán las acciones que darán solución a los problemas de la comunidad. Es de los primeros temas que se desarrollan en una investigación.
Nuestro proyecto debe plantear la situación problemática de modo claro y considerar las prácticas que se puedan realizar con los recursos disponibles. ¿Cuál es la justificación del proyecto? El hecho de implementar este tipo de cultivos bajo este sistema de técnicas de producción va directamente relacionado con una función didáctica y práctica, que los alumnos conozcan las diferentes formas y sistemas de producción en el ámbito agrícola, específicamente bajo estos sistemas y técnicas de producción. ¿El qué? ¿El por qué? Que los alumnos vean cómo es posible obtener frutos o cultivar plantas en espacios bastante reducidos y que a la larga les sean redituables también para el muchacho. Si no hay objetivos en nuestro proyecto, lo más seguro es que no haya claridad en el rumbo que van a tomar las cosas, pues los objetivos nos marcan la dirección hacia donde queremos llegar. En el objetivo del proyecto se expresará de forma clara qué es lo que se quiere conseguir, cómo se va a conseguir y en cuánto tiempo. El objetivo debe corresponder al grado de esfuerzo que se pueda dedicar en el proyecto. Debemos señalar en cuánto tiempo cubriremos nuestros objetivos. El uso de un calendario nos permitirá marcar los tiempos de cada acción. Es tomate. Brócoli ahí. ¿Cómo definir el objetivo de un proyecto? Pues un objetivo es que conozcan el ciclo biológico de un cultivo, que aprendan ellos a trabajarlo. Entonces queremos que ellos aprendan y que utilicen los espacios que tienen en su casa y los aprovechen para realizar diferentes tipos de cultivos en pequeña escala. ¿Qué diferencia hay entre una meta y un objetivo? Una meta es el trazo que se hace uno. ¿Hasta dónde quiero yo llegar? Por ejemplo, ¿qué tanto quiero yo producir? ¿Qué tanta área? Y el objetivo es el objetivo de un proyecto. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar mi proyecto? ¿Qué es lo que va a ser mi proyecto? ¿De qué se va a tratar? Albeni ya está definiendo las fechas de sus actividades, pero en la elaboración de un proyecto, ¿qué se debe redactar primero? ¿El objetivo o la justificación? Pues primero la justificación y después los objetivos, ¿no? Claro. ¿Qué te pareció el video, Enrique? Muy interesante. Creo que nos da una idea más clara de lo que se debe considerar para iniciar la solución de un problema técnico, una vez que ya se eligió la solución más viable. Para que nos queden más claros los pasos de un proyecto, veamos el siguiente video y volvemos para seguir discutiendo y aprendiendo del tema. Sí, veámoslo. Acciones o metas para llegar al objetivo. Llegó el momento de definir nuestras acciones. Tenemos que ayudar a nuestro náufrago a elegir qué metas nos conducirán al objetivo. ¿Trabajamos en equipo? Veamos qué dice el objetivo. ¿Sobrevivir? Claro, debe mantenerse vivo, es lo primero. ¿Por qué no presionamos ese botón de metas? Miren, tenemos que seleccionar las acciones que son las metas para llegar al objetivo. Sí, el objetivo es que sobreviva. ¿Cómo va a construir un edificio? ¿Para qué? ¿Y quién le va a ayudar? Seleccionemos esa. Miren, lleva peces a su fosa para que se reproduzcan. ¿Qué hace? Eso es un huerto vertical para que siembre sus alimentos. Selecciónala, es muy importante. Mírenlo de astronauta. Esa no. Seleccionemos que construya su balsa para que regrese. No debe de tirar basura, al contrario. Esa es la de las protecciones en su casa, jálala. ¿Cómo va a tocar el violonchelo desde esa isla? ¿Sabrá tocarlo? Bueno, no puede trabajar con gente, está solo en la isla. Una trampa para animales es comida. Muy bien, ahora ya sabemos las metas, es decir, las acciones que deberá realizar nuestro náufrago para llegar a su objetivo, sobrevivir. Todo proyecto requiere un orden. No podemos empezar a trabajar si no contamos con un plan de trabajo.
Debemos establecer un proceso que especifique una a una las actividades que debemos realizar. No podemos olvidar ninguna tarea. Una vez que logramos hacer la lista de actividades, organizadas de manera lógica y considerando el tiempo que nos llevará a realizarlas, el siguiente paso es delegar funciones. Esto es determinar quién va a realizar cada actividad. En esta lista, también se anota la fecha en la que se realizará la actividad, y eso nos da el cronograma de actividades. Se anota el día de inicio, el responsable y el tiempo que invertiremos en ella. ¿Cómo desarrollaron su plan de trabajo? Bueno, en primera, esto es algo que viene dentro de nuestro trabajo, que se enfoca a lo que nosotros estudiamos. Y gracias a esto nos demuestran más a fondo de lo que se trata, de lo que se lleva a cabo en un cultivo. Saber cuánto tiempo se lleva a preparar este gran terreno, en la elaboración de camas, en el acolchado, en meter el sistema de riego, en ver qué tiempo tarda en crecer una planta, en fertilizarla, en regarla. ¿Por qué se debe realizar un cronograma? Bueno, esto es para saber los tiempos en que se va a hacer cada cosa, porque esto necesita un tiempo, por ejemplo, para cuándo se va a sembrar, cuándo se va a fertilizar, a trasplantar, hacer todas las cosas. Tenemos que saber cuándo se va a hacer para estar bien organizados. ¿Cómo elaborar el plan de trabajo de Albeni? El plan de trabajo nos dice qué se necesitan para las actividades. Ya tenemos lugares, actividades y materiales. Esos son los lugares donde desarrollará sus metas. ¿Qué actividad realizarán en la playa? Pescar. No, construir la balsa. Tienes razón. ¿Y qué materiales necesita? Es que todos tienen liana. A ver, dale primero. Para la balsa necesitamos troncos largos. Ya hicimos la primera actividad, sigamos con la laguna. ¿Se acuerdan que iba a ser en la laguna? Iba a pescar. Tienes razón. ¿Qué se necesita para pescar? Con eso hará su red. Sí, bien hecho. Sigue el techo para el refugio, que se relacione con la protección, ¿no? ¿Y qué materiales usará? Pues las palmas, de eso hacen los techos de las chozas. La última es muy fácil. Sí, en la columna del huerto hay que seleccionar las semillas que va a sembrar. Albeni tiene listo su plan de trabajo. Casi termina su proyecto. Albeni tiene ya los elementos básicos de su proyecto. Ahí están. Y también podemos hacer un trabajo en nuestra comunidad. ¿Se atreven? Esos son algunos de los pasos generales para desarrollar un proyecto. Sin embargo, se pueden ampliar, pues depende hasta dónde queremos llegar con nuestro proyecto. Oye, David, pero estos pasos son muy generales, porque si hablamos de un proyecto tecnológico, todavía falta la evaluación y la comunicación de resultados, así como algunos puntos específicos dentro de cada fase. Ya me descubriste. Tienes toda la razón, solo que no quería decirlo, porque dentro de algunas sesiones veremos con todo detalle de qué se trata el proyecto tecnológico, pero era una sorpresa. Uy, perdón por adelantarla. Entonces propongo volver al problema de Pedro para decidir qué solución darle. Claro, Enrique. Como recordarán, Pedro es un alumno de tercero de secundaria que vive en una comunidad del estado de Morelos y le gusta mucho andar en bicicleta. Su papá es jardinero, oficio que a Pedro le gusta, y cada que puede le ayuda. A él le agrada mucho manejar las herramientas como las tijeras de podar, la hoz, la pala, el pico, entre otras. Además tiene la posibilidad de conocer gente, la cual le ha permitido hacer muchos amigos. Así es, si recuerdo bien,
Pedro estaba preocupado por un problema relacionado con el oficio de su papá. Este tenía que ver con el proceso de afilado de sus tijeras. Es muy lento y le gustaría generar un producto o servicio que le permita hacerlo más rápido, económico, que evite el uso de energía eléctrica proveniente de fuentes fósiles o lo disminuya y que no utilice materiales como el acero en la medida de lo posible. Cierto, Enrique. De ese modo, el papá de Pedro podrá tener su herramienta lista en poco tiempo y podar más jardines en menos tiempo. Esto será muy benéfico para Pedro y su familia, pues su papá tendrá más ingresos y con ello tendrá la posibilidad de comprar una computadora y contratar el internet que requieren. ¡Qué bien! Entonces el producto o servicio que genere contribuirá a disminuir los daños en la naturaleza al usar energías limpias y tendrá implicaciones sociales directamente en su familia, pues logrará tener conectividad de internet en casa. Efectivamente, entonces te voy a contar cómo Pedro solucionó este problema. Primero buscó alternativas de solución para mejorar el proceso de afilado de herramientas. Descubramos lo que Pedro encontró. Observemos el siguiente video. ¡Adelante! Conozcamos el equipo y herramienta utilizada para afilar. Y aquí tenemos desde lo más básico, que es sacarle filo con la ayuda de una lija y con una técnica adecuada para que podamos lograr el objetivo deseado, en este caso en las tijeras. O también nos podemos apoyar en las piedras para afilar. Estas ya tienen la textura necesaria para poder obtener un filo adecuado en nuestras herramientas. En este caso, para afilar el cuchillo. Y como equipos tenemos el esmeril portátil, el cual ya requiere el uso de la energía eléctrica, genera altas revoluciones y a su vez el proceso de afilado es mucho más rápido. También tenemos el esmeril de banco, el cual es utilizado en talleres más grandes o industrias por sus capacidades y potencia. ¿Qué podremos hacer con la bicicleta? Veamos a continuación. La información que encontró Pedro es excelente. La primera alternativa de Pedro fue comprar más herramienta, para que cuando una de ellas pierda el filo, se pueda utilizar otra y afilarla llegando a casa. La segunda alternativa fue comprar un esmeril de banco para afilar la herramienta cada que lo requieran de manera rápida. La tercera fue diseñar y construir un mecanismo similar al esmeril de banco, pero con funcionamiento mecánico, utilizando los pedales y rueda de su bicicleta. Como ven, alumnas y alumnos, ¿alguna alternativa de Pedro se parece a las suyas? Como siguiente paso, Pedro analizó las ventajas y desventajas de sus alternativas y concluyó lo siguiente. La primera alternativa no es tan viable, pues se lo comentó a su papá y le respondió que era mucha inversión. Además, no tenía mucho sentido, pues al regresar a casa, después de una larga jornada, todavía tendrían que afilar sus herramientas para el día siguiente, y el proceso sería igual de lento. Incluso, Pedro terminaría tan cansado que no tendría energía para tomar sus clases de Aprende en Casa, en la mañana. Así que fue descartada esta opción. Sobre la segunda alternativa, aunque es muy veloz el afilado, el papá de Pedro le comentó que hay que hacer una inversión alta. Además, el esmeril de banco solo funcionaría con energía eléctrica, por lo que el afilado tendría que ser en casa y tendría implicaciones en la naturaleza. Sin duda es mejor propuesta que la primera, pero no cumple con los requerimientos que vimos del problema.
La última alternativa fue plantear el diseño y construcción de un esmeril de banco, pero con un funcionamiento mecánico, y para ello pensó en su bicicleta. Pedro le vio varias ventajas. Con el uso de la bicicleta, que ya tiene, no necesitaría energía eléctrica, sino mecánica, pues con el movimiento de los pedales haría girar la polea de la rueda y esta a su vez, por medio de una banda, giraría las piedras del esmeril mecánico. Al tener ya su bicicleta, la inversión resultaría más económica, así como su operación, pues no requiere de energía eléctrica y podría llevársela a los servicios de jardinería para realizar el proceso de afilado en sitio. Y esto sí que le agradó a su papá. Y algo muy importante, David, además puede generar algunas ganancias extra afilando herramientas de otras personas a un costo más bajo que en otros lugares, pues no utiliza energía eléctrica. Al acondicionar su bicicleta como herramienta de afilado, él podrá prestar servicios a diferentes usuarios y usuarias, como jardineros, carniceros, polleros o incluso en cualquier casa. Hemos requerido de estos servicios de afilado. Alumnas y alumnos, ¿cuál es la más viable desde su punto de vista? Creo que coincidimos todas y todos que la alternativa 3 es la mejor, pues cumple con todos los requerimientos que vimos en el problema técnico. Es económica, contribuye al ahorro de tiempo y dinero, no usa energía eléctrica y el esmeril no está hecho de acero. ¡Qué gran solución! ¿Ustedes se animarían a diseñar y construir esta solución? Suena muy desafiante. ¿Cómo convertir nuestra bicicleta en una herramienta para afilar? Ya sé. ¿Y si compartimos lo que hizo Pedro? Por supuesto. Primero, investigó cómo podía construir este mecanismo y le pidió ayuda a su maestra de tecnología. Una vez que supo cómo lograrlo, mandó a hacer con el herrero una base para elevar la rueda trasera y que ésta le permitiera mantener estática la bicicleta, aunque estuviera girando la llanta, como se muestra en la imagen. Después consiguió un esmeril de banco que ya no funcionaba, lo desarmó y adaptó el torno o eje rotatorio con el frente de su bicicleta, colocándole a un costado una polea superior con su tensor correspondiente para ajustar la posición de esta polea como se muestra en la imagen. Luego, en la llanta trasera le adaptó una polea inferior para que tuviera movimiento junto con el rin de la llanta. Posteriormente buscó una banda de distribución de automóvil con una longitud similar a la distancia que hay entre su polea inferior y superior para lograr que con el movimiento de la rueda trasera girara el eje de las piedras de afilar con una velocidad considerable y para un buen y eficiente afilado. Hasta en la parrilla de la bicicleta adaptó una caja para guardar y transportar las herramientas que requiere. Increíble, ¿cierto? Pedro hizo un gran trabajo con su bicicleta. Entonces, no solo puede transportarse sin contaminar, sino también puede afilar las herramientas de su papá con todos los requerimientos que planteó desde el inicio. Ahora que hemos visto cómo se resolvió el problema técnico de Pedro, estoy seguro de que ustedes, allá en casa, ya podrán plantear sus problemas técnicos, buscar alternativas de solución, elegir la más adecuada y representarla como en un boceto, como el de la bicicleta con afilador de Pedro. Y si tienen interés en adaptar su bicicleta como Pedro, les invitamos a que consulten a sus familiares y a su maestra o maestro de tecnología. Además, recuerden compartir con su grupo y su familia algún problema técnico que identifiquen en su casa o en su comunidad. Seguro podrán analizarlo y resolverlo conjuntamente. Finalmente, aprovechamos para recordarles que no olviden seguir cuidándose con el lavado frecuente de manos
cuando salgan de casa. Siempre usen cubrebocas y guarden la sana distancia. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas